Revoluciones políticas del siglo XVIII y XIX. Las revoluciones políticas se produjeron a raíz de la Revolución Francesa. Esta revolución se desarrolló en el año 1789, cuando Luis XVI estaba en el poder junto a María Antonieta. Francia, en ese entonces, estaba bajo una monarquía absolutista, basada en el derecho divino, por lo tanto el rey estaba por encima de la ley. En la sociedad francesa había una división de clases. La primera clase era el clero. Estos no pagaban impuestos, recibían el diezmo que pagaban los fieles y tenían la cuarta parte del territorio. Luego venía la nobleza, quienes eran los descendientes de los señores feudales de la Edad Media. Estos no pagaban algunos impuestos y explotaban al campesinado que trabajaba en sus campos. Y por último, el tercer estado, integrado por la mayoría de población en Francia, eran los burgueses, comerciantes, campesinos y obreros, a quienes Luis XVI cobraba altos impuestos y estos no tenían ningún derecho. En París comienza la era de la Ilustración. Pensadores como Diderot y Rousseau se manifestaron a favor de la igualdad para que la gente piense por ellos mismos. Mientras tanto, debido a las malas financiaciones económicas del rey, Francia pasa hambre, produciendo la ira del pueblo. Estos estaban cansados de vivir en la desigualdad y pobreza, creando así la Asamblea Nacional, para dar paso a la famosa toma de Bastilla y finalizando con el golpe de Estado de Napoleón. La influencia de estas revoluciones fue inmensa, produciendo muchos efectos positivos y negativos. Los efectos negativos llamaron la atención de los primeros teóricos Comte y Durkheim, quienes se preocuparon por el caos y desorden ocurrido. Estos sentían un deseo de restaurar el orden social y otros pensadores más extremistas anhelaban un regreso a los pacíficos y ordenados días de la Edad Media. Hola, mi nombre es Auguste Comte y hoy les contaré un poco sobre mí. Nací en Francia en el año 1798. Yo soy el fundador del positivismo, corriente filosófica según la cual las ciencias positivas nos permiten conocer con objetividad los hechos por medio de las leyes que éstas descubren. Para mí el desorden intelectual es la causa del desorden social y no creo en el regreso de la Edad Media debido a los avances técnicos ocurridos. Gusto en conocerles, mi nombre es Durkheim. Nací en 1858, soy un sociólogo y filosófico francés. Para mí los hechos sociales no son simple suma de individuos, sino hechos colectivos que están por encima de los individuos. Estoy en contraria con Marx, ya que éste piensa que el desorden social es necesario para llegar a un acuerdo. Por mi parte, por ejemplo, puedo vincular el suicidio con causas sociales. Me enfoco en los hechos sociales no materiales antes que en los materiales. También cuando se debe hacer la comparación entre las sociedades primitivas y modernas, he encontrado en las modernas una patología inadecuada para mantener un orden social ideal. Finalmente, aunque reconozco que es imposible regresar a los tiempos antiguos, pienso que se puede reforzar la moral social moderna para así ayudar a las personas a hacer frente a problemas. La Revolución Industrial y el nacimiento del capitalismo. La Revolución Industrial nació en Inglaterra. Esta se debió a la serie de cambios con el objetivo de producir mayor cantidad de bienes de una manera más rápida. Lo primero fue la revolución agrícola. La burguesía adquirió gran parte de las tierras integrando máquinas, nuevas técnicas de trabajo y nuevos cultivos. Con la llegada de las máquinas empezaron a sobrar campesinos. Luego vinieron las innovaciones técnicas, donde se inventó la máquina de vapor de Watt, el textil, la siderurgia y los transportes con la invención de la locomotora. Traslado del trabajo de los talleres artesanales a fábricas, donde máquinas y obreros fueron agrupados para abaratar los costos. Se crearon burocracias económicas para los servicios que necesitaban las industrias, en base a un sistema de libre mercado. Unos pocos obtenían enormes ganancias, el resto trabajaba mucho por poco. La situación en la que vivían los obreros era muy mala, así como sus condiciones laborales: fábricas sucias, húmedas, oscuras, poco ventiladas y ruidosas.
En estas fábricas poco sanas y peligrosas, los obreros pasaban de 12 a 14 horas diarias, trabajando incluso sábados en jornada completa y domingos hasta mediodía. Con el mejoramiento de la tecnología, las máquinas dejaron sin trabajo a los campesinos. Ned Ludd fue un tejedor quien destruyó un telar mecánico el cual manipulaba, logrando una revolución llamada ludismo. Sin embargo, los obreros se dieron cuenta que las maquinarias no eran su enemigo, sino el uso que hacían de ellas, y la concentración de obreros en las fábricas es la que hace posible que estos trabajadores tomen conciencia de su situación y vean que mediante acciones colectivas podrían tratar de mejorar sus condiciones de vida, creando los movimientos obreros. Karl Marx construyó un modelo económico para demostrar cómo el capitalismo explotaba a su clase trabajadora y cómo esta explotación conducía inevitablemente a su destrucción. Las clases sociales para el marxismo están definidas por las relaciones de producción, es decir, por la forma en que los hombres producen mercancías. Aquellos que desarrollan una misma actividad están sometidos a unas idénticas condiciones, por lo que conforman una clase social. Estas están determinadas por el lugar que ocupan en el proceso de producción de la riqueza. Unos la producen y otros se apropian de una porción de la misma. De esa relación no cabe esperar sino el protagonismo y la rivalidad entre explotados y explotadores. El ya mencionado Durkheim propone que todo hecho social es imitado, por lo que tiene una tendencia a generalizarse, debido a que es social, o sea, obligatorio. Su poder de expansión no es la causa sino la consecuencia de su carácter sociológico. Durkheim quiere ayudar en crear un orden moral que le diera a la nación francesa la estabilidad del antiguo régimen, pero fundado sobre otras bases. George Simmel nació en Berlín en 1858. Él creía que luchar en igualdad de circunstancias económicas no solo era un derecho individual, sino un deber general. Es por esto que se vio interesado en los cambios que se desarrollaron a lo largo de la Revolución Industrial y sobre todo en el nacimiento del capitalismo, ya que se habría creado un gran caos en la sociedad. Crecimiento de la ciencia. Los sociólogos se vieron interesados desde un principio por la ciencia, la cual había obtenido un gran prestigio, surgiendo así un debate entre quienes la apoyaban y quienes no, siendo hasta hoy en día un tema de discusión.